Anticuerpos monoclonales por Nicolás Astaiza, Valentina Galíndez y Daniela López. Los anticuerpos monoclonales son una poderosa herramienta para el diagnóstico de laboratorio y un instrumento cada vez más utilizado en el tratamiento de diversas enfermedades. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos homogéneos producidos en el laboratorio por una célula híbrida producto de la fusión de un clon de linfocito B descendiente de una célula madre con una célula plasmática tumoral. Y tienen la capacidad de reconocer epítopes específicos. César Milstein, licenciado y luego doctor en química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. George Kohler desarrolló la primera etapa de su carrera en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge, centro que eligió para poder trabajar con César Milstein. En 1975, juntos descubren en Cambridge la técnica para desarrollar los anticuerpos monoclonales, lo que los hizo merecedores del Premio Nobel de Medicina en 1984. Estructura de los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son glucoproteínas de tipo gamma globulina. Se encuentran en forma soluble para facilitar su introducción en sangre y otros fluidos corporales. Cada molécula de anticuerpo está formada por 4 cadenas, 2 ligeras, cada una con un dominio constante y uno variable, de la que depende la especificidad. Producción de anticuerpos monoclonales. La producción de anticuerpos monoclonales consiste en generar una línea celular permanente, secretora de anticuerpos con isotipo determinado para un antígeno en específico. Para su obtención se llevan a cabo 3 pasos. En primer lugar, se inyecta a un murino el antígeno de interés con el fin de activar la respuesta inmunohumoral primaria. Después se aíslan las células linfoides del vaso o ganglios linfáticos para obtener células B inmunizadas. Y 2 pesadas, cada una con 4 dominios constantes y uno variable. Esta cadena determinará las clases o isotipos principales de inmunoglobulina, cada una de ellas idénticas, unidas por puentes disulfuro que forman una estructura espacial similar a una Y. Están divididas en 2 regiones, FAB y FC. En FAB están las regiones variables de las cadenas ligeras y pesadas que se encuentran yuxtapuestas para formar el sitio de unión al antígeno. Por consiguiente, en cada molécula de anticuerpo hay 2 sitios de unión antígeno. La región FC está compuesta por los dominios constantes de las cadenas pesadas. Las células presentan receptores de unión a este fragmento, lo que permite la unión del anticuerpo con la célula, facilitando fagocitosis, la activación del complemento por la vía clásica y la citotoxicidad mediada por anticuerpos. La bisagra es la encargada de dar flexibilidad al anticuerpo, lo que facilita su distensión para el reconocimiento del antígeno. También determina cómo una molécula del anticuerpo puede interactuar simultáneamente con 2 moléculas del antígeno. Esta estructura se encuentra en medio de las 2 regiones FAB y FC. En segundo lugar, se toman células tumorales de mieloma no secretoras de anticuerpos para fusionarlas con las células B utilizando polietileno de glicol. Las células de mieloma tienen deficiencia en la enzima hipoxantina guanina fosforribosil transferasa que le dan su característica de ser inmortales. De la fusión de células B y tumorales de mieloma resultan hibridomas, células inmortales productoras de anticuerpos de forma ilimitada. Posteriormente, estos se colocan en placas de cultivo en un medio llamado HAT que contiene hipoxantina, aminopterina y timidina, el cual no permite la supervivencia de las células de mieloma no híbridas.
El tercer paso consiste en seleccionar las células con alta especificidad hacia el antígeno de interés. Ya seleccionadas, se cultivan in vitro utilizando procedimientos especiales de clonación para asegurar que cada cultivo sea productor de anticuerpos con especificidad única. Diferencias entre los anticuerpos monoclonales y policlonales. Los anticuerpos policlonales tienen la capacidad de reconocer varios epítopes, por lo que se les llama anticuerpos heterogéneos. En cambio, en los anticuerpos monoclonales, su reconocimiento es hacia un único epítope y en este caso les llamamos anticuerpos homogéneos. Los anticuerpos policlonales tienen una especificidad menor a la de los anticuerpos monoclonales y aumenta su probabilidad de hacer reacción cruzada, algo que en los monoclonales es mínimo. En cuanto a la afinidad, en los anticuerpos monoclonales es invariable. Si hablamos del costo de producción, en los anticuerpos policlonales es menor, y en cuanto a su origen celular, los anticuerpos policlonales son producidos por varias clonas de linfocitos B, mientras que los monoclonales por una sola. Tipos de anticuerpos monoclonales según su origen. En primer lugar, tenemos los anticuerpos murinos. Este anticuerpo tiene como característica que su 100% de estructura se produce a partir de ratones. En tiempos pasados se hizo uso de estos anticuerpos, pero su aplicación terapéutica se vio limitada por la reacción inmunológica del ser humano al reconocerlos como extraños. Desde el uso del primer anticuerpo producido por el hibridoma, en pacientes con rechazo primario de trasplantes se observó que generan intensas respuestas de hiperreactividad por ser de origen de ratón. Por estas razones se desarrolló la quimerización, la humanización y la producción de anticuerpos totalmente humanos para minimizar los componentes del anticuerpo que están generando estos problemas. Cuando hablamos de anticuerpos quiméricos, la construcción de estos consiste en una técnica de ADN recombinante en la cual los genes que codifican la región variable de las inmunoglobulinas de ratón se unen con genes que codifican la región constante humana. Es decir, las regiones variables proceden de ratón y las constantes de humano. En los anticuerpos humanizados se transfieren los CDR provenientes de las inmunoglobulinas de ratón a estructuras de las regiones variables de cadenas pesadas o ligeras de una inmunoglobulina proveniente del ser humano. Es decir, solamente las regiones CDR de las regiones variables proceden de ratón. Algunos estudios han reportado que estos anticuerpos pueden generar una afinidad variable hacia el antígeno. Los anticuerpos totalmente humanos son producidos por ratones transgénicos que a sus inmunoglobulinas nativas se les han reemplazado los genes de las regiones variables por humanas. Tipos de anticuerpos monoclonales según su unión a otras sustancias. Existen dos tipos. En primer lugar están los anticuerpos conjugados. Estos se unen a moléculas de fármacos, toxinas o sustancias radioactivas. En segundo lugar están los anticuerpos no conjugados. Estos no se unen a ninguna sustancia, sino a los antígenos específicos de las células diana. Mecanismos de acción. Los anticuerpos monoclonales ejercen sus actividades de forma muy diversa y variada en función de las dianas afectadas. Como primer mecanismo tenemos que los anticuerpos dirigidos contra receptores de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidermídico, impiden la unión de ligandos con sus receptores. En consecuencia de esto, impiden sus funciones, dando como resultado inhibición de la proliferación celular y apoptosis. Segundo, los anticuerpos también generan actividad antitumoral por medio de mecanismos inmunológicos, induciendo citotoxicidad dependiente de células y citotoxicidad mediada por complemento. Tercero,
Los anticuerpos también se utilizan como vehículos de otros agentes terapéuticos, como fármacos, toxinas y sustancias radioactivas. En estos casos, los mecanismos de acción están en función de las moléculas asociadas. Las aplicaciones que tienen los anticuerpos monoclonales a nivel clínico son diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, inmunológicas y neoplásicas. Los anticuerpos monoclonales, gracias a su alta especificidad que tienen para unirse a una molécula blanco, nos pueden ayudar en el diagnóstico clínico, en la detección y cuantificación de los niveles de la expresión de algunos genes. También para la identificación de la interacción de moléculas con productos de genes, la identificación de marcadores fenotípicos y para el inmunodiagnóstico. Los anticuerpos monoclonales nos pueden ayudar, por ejemplo, en microbiología con la detección de enfermedades infecciosas y sistémicas. También nos pueden ayudar en la detección de agentes alergenos, detección de marcadores tumorales, detección de marcadores de infarto agudo de miocardio, también para hematología, inmunofluorescencia, entre otros. Ejemplos de las pruebas que se pueden utilizar gracias a los anticuerpos monoclonales son la prueba ELISA, la inmunoprecipitación, la citometría de flujo y el Western blot.